Dios lo bendiga. Damos gracias a Dios por poder estar aquí. Como abrió el culto mi hermana, buscar al Señor sobre todas las cosas, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer todos los días de nuestras vidas, ¿no? Buscarlo al Señor. Y les voy a pedir si podemos abrir con una oración y poderle dar gracias al Señor por la palabra que vamos a recibir en el día de hoy. Así que, Padre amado, en tu nombre, Padre, Señor Dios, úsame, Padre, para llevar tu mensaje, tu palabra, a cada uno de los que estamos aquí, a los que nos están viendo, Señor Dios. Gracias por el honor y el privilegio que tu Espíritu, Señor Dios, se ha manifestado en el mover de la adoración. Ha estado tu presencia aquí, Señor Dios, y va a seguir estando aquí, Señor Dios. Tu palabra es viva y eficaz y va a llegar al corazón de cada uno de nosotros. Que sea esa semilla, Señor Dios, que luego tú nos vas a dar el agua para que tenga la germinación correcta. Gracias, Padre, por mis hermanos, por mis pastores amados, Señor Dios. Bendícelos, cuídalos donde estén. Que cada movimiento que hagan, Señor Dios, cada vez estén bendecidos por ti, porque ese pueblo grande y poderoso, Señor Dios, que es el pueblo que adora tu palabra y tu verdad. A ti te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, me traje una carpetita para no perderme. Y tengo que acudir a ella porque lamentablemente necesito. Me traje una carpeta, no les voy a pedir hoja ni nada. Al final no van a tener prueba escrita ni nada por el estilo. Pero déjenme acomodar un cachito, ya estamos. Gracias a Dios. Algo que me vino al corazón, ¿no? Que empezó con la epístola de Santiago, ¿no? Este libro en el cual Dios nos quiere enseñar sobre su palabra, ¿no? Vamos a ir a Santiago 1, Biblia de las Américas tengo. En el versículo 1. Vamos a cambiar. Gracias, Señor Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: saludos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de su fe producen paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada le falte. Esta palabra que fue escrita para esas 12 tribus, hoy en día es para nosotros, ¿no? Sabiendo que dice que la prueba de su fe produce paciencia. Una prueba que produzca paciencia cuesta, como seres humanos que somos, que desarrollar paciencia. Pero es lo que Jesucristo, cuando caminó, fue ministrando esa paciencia en cada caminar que tenía y en entregar su palabra, ¿no? Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos, es lo que desea Dios para cada uno de nosotros, y completos, sin que nada le falte. Vamos a saltar al versículo 12. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y bueno, ¿quién quiere estar bajo la prueba algunas veces? Nadie. Cuando nos ponen un poquito de presión, ahí nos duele un poquito y queremos escapar. Pero es ahí donde Dios nos empieza
a formar, a moldar, ¿no? Porque dice, porque una vez que ha sido aprobado, dice, esta presión, esta prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. O sea que tenemos una corona a la cual cuando superamos esta prueba vamos a obtener. Y el tema en sí, que les quiero llevar esto a medida de introducción, es lo que viene ahora. Que nadie diga, cuando es tentado, soy tentado por Dios. Y el por qué y el explicado está bien acá. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie. Las tentaciones no vienen de Dios. Dios permite las pruebas. Las pruebas sí. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Vemos 3 etapas que las desarrollé así. Primera etapa, se desarrolla el deseo. El deseo, ¿es malo desear algo? No. No es malo si no deseo el mal a alguien, ¿no? Desear algo dentro de los parámetros, tomar un helado, comer un asadito. Esos son deseos, ¿no? Pero si esos deseos Dios los ve desordenados, que podamos perjudicar a alguien, ahí sí. El segundo paso, ese deseo, como dice la palabra, seducido por su propia pasión. Dice, este deseo, si se empieza a desarrollar, ese deseo que puede perjudicar a alguien, ese deseo que no está dentro de los caminos del Señor o de la palabra. Escucho con eco. ¿Puede ser? No. Y ese deseo que por ahí aparece, si lo llegamos a distinguir, que no está dentro el caminar de Dios, ahí es donde tendríamos que nosotros cortar ese deseo. La tercera etapa que nos muestra el libro de Santiago, ahí en este punto donde empezamos a concebirlo o a alimentarlo, y esto lo vamos a ver con ejemplos de la palabra, ¿no? A hombres y mujeres que le pasaron, ¿no? Y estos hombres y mujeres que le pasaron nos sirven como ejemplo para hoy en día. La tercera parte, donde dice, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Una muerte que puede ser física, pero es una muerte espiritual. Cuando uno se empieza a apagar. Cuando ese deseo se empieza a producir en tentación y lo empezamos a ejecutar en nuestra vida, ese deseo, si pecamos, va a producir una muerte, un alejamiento de la palabra. Nos empezamos a enfriar. Y Dios no desea eso. Todos pasamos por prueba y vamos a ir al libro de Corintios. Antes quería decirles esto. Cuando pasamos por esta prueba, la misma palabra Santiago nos dice así, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si le pedimos a Dios, Dios nos va a dar la sabiduría para podernos manejar en estas pruebas, como dice la palabra. Vamos a pasar al libro de Corintios 1:10. Corintios 1:10. Bueno, como dije, el libro de la palabra de Dios se explica con la misma palabra.
a ella tenemos que acudir. Y en el título que tenemos en la Biblia de las Américas, dice ejemplos de la historia de Israel. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar. En Moisés, todos fueron bautizados, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que les seguía. La roca era Cristo. Esa es la roca. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Acá, la palabra de Dios nos da el ejemplo, como nos dice. En el versículo 11 nos dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Tenemos que venir y acudir a la palabra de Dios, como dice. Estas cosas sucedieron para ejemplo y por eso están escritas. ¿Y el por qué? Por tanto, en el versículo 12, el que cree que está firme, tenga cuidado. No sea que caiga. Tenemos que tener ese cuidado que Dios anhela para cada uno de nosotros, el de no caer. Por eso dice y nos explica con ejemplos de la palabra, ¿no? En el versículo 13 vamos a ver una palabra, dice así, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados. Otra versión que tenemos, ¿la tenemos, hermana? Sí. Cambia la palabra tentación por la palabra prueba. No os ha sobrevenido ninguna prueba, que no sea humana. Pero fiel es Dios, quien no nos dejará de ser probado, más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida, para que podáis, y lo termino yo. Bueno, la palabra, esta versión que cambia la palabra tentación por palabra prueba, son de dos versiones diferentes de la palabra. La palabra en Strong, de la palabra tentación, es G3986. Peirasmo, se puede traducir como tentación o prueba. Dios en su esencia, como nos dice en Santiago, que de Él no nace el mal, de Él no nace la tentación. Y Dios no tienta a nadie, pero sí permite la prueba. En otras palabras, el permitir la prueba, lo que Dios quiere ver a los creyentes, a los que andamos, es lo que tenemos en nuestro corazón. Si vamos a ir a Él o no. Si vamos a serle fiel o si vamos a hacer lo que nos parece, ¿no? Y vamos a ir al primer ejemplo que Dios nos ha dejado. Porque como dice acá, la palabra, dice no, en el versículo 10:1 de 1 Corintios, dice, porque no quiero que ignoréis, hermano, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Dice, sin embargo Dios no se agradó de estas cosas. Y en el versículo 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Así que vamos a ir al primer ejemplo en 2 Samuel 13:14.
Segunda de Samuel 13:14. Doy vuelta a la página. Vamos a empezar en el capítulo 11. David. Como sabemos, David era un hombre, como todos nosotros, hombre o mujer, pero que era conforme al corazón de Dios. Pero tuvo un desliz, una caída, como decimos. Segunda de Samuel 11, del 1 al 4. Dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David permaneció en Jerusalén. Versículo 2, al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó preguntar acerca de ella, mujer, y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, elitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, pecó y durmió con ella. Acá vamos a ver el primer traspié que tuvo David, que su primer error, ¿no? ¿Y David quién era? Si vamos al versículo 13 de 1 Samuel 14, vamos a ver lo que dice Dios. Tenemos la versión. Voy yo. 1 Samuel 13. Déjame un cachito de tiempo. 1 Samuel 13. Dice así la palabra del Señor. Dice, el Señor ha buscado para sí, esto le estaba diciendo el profeta Samuel a Saúl, le estaba diciendo estas palabras. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo. Esto era la esencia de lo que Dios buscaba, que sea un hombre conforme al corazón de Dios. Este era David. En 1 Samuel 16:6 también lo reafirma cuando va a elegir Samuel a ese prometido que va a la casa de Samuel, va y dice en el versículo 6, cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab, que era uno de los hijos de Isaí. Andaba buscando a este prometido. Y dice en el versículo 7, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Un corazón en el cual Dios estaba buscando. Ese corazón era el corazón de David. Poniendo esto y volviendo de nuevo a 2 de Samuel, al versículo donde él dice que no fue a la batalla. Algo que podemos destacar, no sabemos por qué se quedó, porque no nos dice la palabra, pero se quedó. Algo que vio a esta mujer bella, deseó, envió a buscarla, pecó, y si después seguimos leyendo el capítulo 11, él trata de encubrir ese acto pecaminoso. ¿Y qué quiero mostrarle? ¿Cómo se conecta esto con Santiago 1? Deseó,
el deseo se alimentó, el deseo se concibió. La palabra en Santiago nos explica esas tres etapas. Deseó, el deseo se alimentó y el deseo se concibió. David cayó en esa mirada de deseo, que no lo pudo controlar. No tenía que estar ahí, tenía que estar en batalla, pero no estaba en la batalla. Se había quedado ahí. Las razones no las sabemos, pero por no estar en el lugar que Dios le había dicho que tendría que estar, vio algo que no tenía que ver. Algo en el cual, como creyentes que somos, algunas veces es por la mirada donde entran estos malos deseos, ¿no? Este deseo. Hoy en día, lo malo, ¿qué puede ser? Entrar en redes o en internet, ¿no? O sea, videos que no edifican, aquellas cosas que no edifican para el corazón. La tentación entra por los ojos, como le entró a David. Lo que no frena a tiempo, lo que no se frena a tiempo, crece. Y por ahí pasamos horas navegando por internet, en redes. Si es por cuestiones laborales, bien, pero algunas veces por ahí no estamos por cuestiones laborales. Y entramos en lugares que no nos edifican, como hombres y mujeres que somos. En esas cosas tenemos que decir, hasta acá llego, porque si no, voy a entrar en un área en la cual Dios te está probando, que te dice, pará ahí, no sigas. Si seguimos, esa tentación se va a convertir en pecado si entramos en áreas que no son las correctas. Lo que se frena a tiempo, lo que no se frena a tiempo, como digo, eso crece. Y lo tenemos que cortar justo. Y como vemos, David, teniendo este corazón, un corazón que era conforme a Dios, en el capítulo 12, dice, Natán reprende a David. Natán, y no lo voy a leer todo, voy a ir esencialmente a donde Natán lo confronta con la palabra que Dios le estaba diciendo. Él se arrepiente. En el versículo 5 dice, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y Natán dice, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí, yo te di como rey de Israel y te liberé de la mano de Saúl. En el versículo 9 dice, porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. Cuando caminamos como creyentes que somos, todo entró a David porque no estaba en el lugar correcto, ¿no? Vio y pecó. Pero, ¿qué es lo que desprecia a Dios? Que estaba haciendo lo malo, que no estaba haciendo su palabra, su voluntad. Eso es lo que desea para cada uno de nosotros. Y en este caminar que tenemos, algunas veces tenemos que sabernos frenar a tiempo ante estas miradas. Esas miradas que por ahí algunas veces nos llevan a lugares que no son los correctos. Entrar en ciertos lugares que por ahí son medios oscuros y uno se mete. Esos lugares en los cuales Dios no desea. Porque ¿saben qué? Estamos despreciando la palabra del Señor. Esa palabra que es viva y eficaz. Esa palabra en la cual como tenemos que anhelar día a día a medida que la buscamos. A medida que la buscamos y la tenemos que poner en práctica, hermano, hermana. Desearla, poner en práctica, es lo que Dios desea para nuestras vidas. En ese momento tenemos que decir, hasta acá llego,
y Dios nos va a sacar, sea el problema que sea, con su palabra. Vamos a ir al segundo ejemplo. David, por otro lado, en ese momento, en el versículo 13, dice que se arrepiente. Dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Pero no se crean que porque ha pecado no tuvo consecuencias, porque el hijo que tuvieron con Betsabé muere. No creamos que tampoco nos vamos a llevar de arriba. Si hacemos lo incorrecto, Dios nos arrepiente, pero podemos llegar a tener consecuencias, que es lo que nos muestra la palabra. Tuvo la consecuencia de que ese hijo, por ese acto pecaminoso que tuvieron, muera. Las consecuencias vienen de parte de Dios, y algunas veces ahí es donde David, con un corazón humillado, se rindió, dijo, me arrepiento de todo corazón. Y Dios vio ese corazón arrepentido, pero tuvo una consecuencia. De este acto, si después quieren, pueden ver el Salmo 51. Salmo 51 es una respuesta de David, de parte de Dios, de un corazón contrito y humillado, en el cual él se abre en ese salmo. Es muy hermoso. A ver si lo tengo a mano. Salmo 51. Lo tengo a mano, sí, lo tengo a mano. Sí, tengo la Biblia acá. Dice, oración de un pecador arrepentido, dice el título. Para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, y el profeta Natán lo visitó y lo reprendió. Y en el versículo 16, que es algo que dice importantísimo, porque tú no te deleitas en sacrificios. De lo contrario, yo lo ofrecería. Era rey, podía ofrecer el mejor holocausto. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Eso es lo que busca Dios. Ese corazón arrepentido después de un acto de mal. Así fue el corazón de David. Y el segundo ejemplo que vamos a ir es el hijo, Salomón. Nos vamos a quedar en el libro de Reyes. Primera de Reyes 3. Primera de Reyes 3. Están muy callados, muy serios, hermano. Los veo que no hay prueba escrita después. El hijo que tuvieron entre Betsabé y David, ¿no? Dicen, Salomón, el rey más sabio. Sabio. Tenía la sabiduría, que era algo que le había pedido Salomón a Dios. Eso lo tenemos testimoniado en Primera Reyes 3, 7. Vamos a leerlo de acá. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste. Un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Dad, pues, a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y en el versículo 10, y fue de agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido
para ti inteligencia para administrar con justicia. He aquí he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado un corazón sabio y entendido. ¿Se lo pedimos a Dios? Algunas veces le pedimos un corazón sabio. La palabra, tenemos que ir a la palabra. De mientras que la podamos hallar, hay que buscar la sabiduría de Dios. En el capítulo 11 de Primera de Reyes, vamos a ver cuando Salomón tuvo ese traspié. 11:2. Dice así la palabra del Señor: de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Importantísimo el por qué. Dice, porque desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Algo que es celoso Dios es seguir y hacer dioses ajenos, ¿no? Que Él sea la esencia, que Él sea nuestra punta de lanza en lo que desea Dios. Y que dice, pero Salomón se apegó a ellas con amor. Una buena cantidad de mujeres tenía. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. 1000 mujeres. Buena cantidad. Algunas veces yo peleo con las 5 que tengo en casa, que me cuesta. Pero 1000 mujeres. ¿Las mujeres fueron el problema de Salomón? No. Y los voy a llevar, porque más allá de que ellas eran de otro pueblo que no era el pueblo de Israel, como dice previamente, en el versículo 2, si no me equivoco, ahí nos dice, extranjeras, moabitas, amonitas, edonitas, sidonías, hititas. ¿No? Mujeres. Vayamos a Ruth por un segundo a 1:16. Dice así, pero Ruth dijo, que le estaba hablando Ruth a su suegra. Había perdido su suegra, su esposo, sus dos nueras, habían perdido a sus esposos, que eran los hijos de la suegra. Dice, no insista que te deje o deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¿De dónde era Ruth? Moabita. ¿No? O sea, ¿qué veo? Que en nuestras relaciones, lo llevamos ahora al contexto de hoy en día. Nosotros somos hijos de Dios y tratamos de poder congeniar, obvio, con todo el mundo. Tengo esposa, tengo hijos, tengo un trabajo, tengo amigos que no son de la iglesia. Lo que Dios desea es que esas amistades no nos saquen de Dios. Ruth dijo, tu Dios será mi Dios, una moabita. Esa moabita no desvió el corazón de Booz, que fue su esposo. Salomón sí, desvió su corazón. Eso fue el error que podemos tener hoy en día nosotros, que nuestras relaciones nos alejen del amor de Dios. Yo puedo conocer, ya conozco a mi esposa, ¿no? Pero alguien de acá puede conocer a alguien de afuera. Pero el de afuera no te tiene que sacar del corazón de Dios, de su palabra. Eso es lo que nos quiere enseñar. Las 1000 mujeres
tenían sus dioses y por eso lo llevaron a pecar, porque se dejó desviar. Se hubiera dejado desviar por una sola mujer, porque el deseo no lo tenía bien encarrilado Salomón. Y eso que era un hombre que había pedido sabiduría. Pero la influencia de todas estas mujeres, que más que mujeres eran entidades espirituales, que ahora no vamos a resolver, pero cada pueblo tenía algo peculiar que afectaba en el corazón de Salomón. Y nosotros hoy en día, a puertas afuera, acá puertas adentro, somos los creyentes, pero después puertas afuera, no tenemos que cometer el error de consentir a algo o a alguien que ponga en juego nuestro amor hacia Dios, el seguir permanente. Al contrario, si conocemos a alguien, tratar de traerlo hacia acá, si su corazón lo desea. Pero esos corazones que por ahí algunas veces nos pueden afectar de alguna manera, no nos tienen que desviar. Nadie nos va a hacer caer. Nadie nos va a hacer caer. Uno es el que decide querer caer en esa tentación, en desviar su corazón como lo hizo Salomón. Y Ruth, como dije, no desvió el corazón de Booz. Acordémonos que de Ruth, después de su descendencia, nace el rey David, una moabita, una que no era del pueblo de Dios, pero su corazón era para Dios. Ese es el corazón que desea para cada uno de nosotros. Ese es el corazón que algunas veces, puertas afuera, tenemos que mantener esa prueba, para que esa prueba no se produzca en tentación y nos aleje de los caminos del Señor. Eso es lo que por ahí les quiero hacer entender con este ejemplo. Porque yo veía a Ruth y digo, Ruth no pertenecía al pueblo de Dios, pero tenía un corazón que le dijo, tu Dios será mi Dios. Y nos tenemos que parar algunas veces firmes en ciertas decisiones y ciertos problemas que por ahí podemos llegar a tener como creyentes. Decir, de acá nadie me mueve. Sea tu esposa, tu esposo, tus hijos. Si uno ha decidido seguir a Cristo, que nadie nos corra de ese camino. Y como tercer ejemplo, ya quedan menos hojas, hermanos. Vamos a ir a la vida de mi amado José. José. A diferencia, José, de David y Salomón. David y Salomón tenían manuscritos sagrados, ¿no? José no tenía manuscritos sagrados. Se llevaban la palabra de oído, el Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Y eso lo tenemos testimoniado en Deuteronomio 6:5. José no tenía la palabra escrita. Hoy en día nosotros tenemos la palabra escrita. La tenemos en el celular, la tenemos donde queramos tenerla, porque es una bendición poderla tener. Pero fíjense José, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo dice? La enseñarás diligentemente a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cómo se transmitía la palabra? Oralmente, ¿no? Y ¿qué vemos? Que Abraham le enseñó a Isaac, Isaac le enseñó a Jacob y Jacob a sus hijos, en los cuales estaba incluido José. José, un hermoso libro, un hermoso hombre de Dios, que lo tenemos testimoniado en Génesis del capítulo 37
al 50. Vamos a hacer un resumen, no lo vamos a leer todo. Dice, su padre Jacob, sus hermanos, por celo, ¿qué hacen? Lo venden. Sirvió a Potifar. Fue acusado falsamente de acostarse con la mujer de Potifar. Fue a la cárcel e interpreta sueños. Sueños del faraón, donde Dios le mostró que vendrían años de hambre, pero previo a esto habría abundancia. Y que tenían que hacer acopiar en esos momentos de abundancia. Se convierte en el segundo de Egipto. Vamos a ir a Génesis 39, donde él casi tiene un traspié, casi. Si vemos a José en el 39:3, vemos que dice, vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. José estaba solo, su familia no estaba con él, no tenía nadie parentesco con alguien que se le acerque de su familia, ¿no? Solo a Jesús, solo a Dios. Muy bien, hermano. Tenía esa palabra escrita en el corazón, tal cual. Eso fue lo que cometió, lo que hizo no cometer el error a José. Solo a Jesús, solo a la palabra escrita. Dice en el versículo 7, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Estaban solos. Podía haber cometido ese error. Pero ¿qué dice en el versículo 9, casi terminando? ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Estando solo, algunas veces, y lo llevo a la situación, estando solo nosotros también, que nadie nos ve, solamente nos ve el Todopoderoso, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Podemos cometer ese deseo de entrar. Se le presenta a una mujer bella, por lo que dice la palabra, pudo haber cometido el error de pecar, pero dijo, no puedo hacer esta maldad y pecar contra Dios. No podía hacerlo, porque estaba la palabra escrita en su corazón. Y es ahí donde en el corazón, en nuestra mente, solo en los momentos en los cuales, ante una situación en la cual estamos solos, y digo, nadie me ve, me lo meto al bolsillo. Total, nadie me ve. Dios sí te ve. Dios sí nos ve. O situaciones en las cuales por necesidad estamos pasando hambre y digo, voy a robar algo para comer después. Dios no desea eso. Si lo buscamos a Dios, Dios nos va a proveer. Y fue lo que hizo José. José dijo, no puedo hacer esta maldad, no puedo pecar contra Dios. Se paró firme. Una palabra que sus padres le habían enseñado. Hoy, esa tentación, como la de José, algunas veces nos ponen a prueba. Y ahí es donde nosotros debemos dominar de no cometer ese pecado, ese adulterio que iba a hacer José. Y no me refiero a un adulterio físico con respecto hacia una mujer. Como dije, un ejemplo de meterse algo en el bolsillo, nadie te ve, pero Dios sí nos ve. Y Dios no desea eso. Dios desea que cada uno de nosotros lo busquemos a Él, sea el momento que sea. José estaba alejado de todo, pero como dijo el hermano, tenía la palabra de Dios, tenía a su Señor dentro de su corazón y sabía que Dios lo iba a sacar. Fijémonos por todo lo que pasó José, llegando a ser el segundo del rey. El propósito de Dios, que él pasara por todas estas pruebas. Porque fueron pruebas bastante fuertes para José, ¿no?
pero las pudo superar. El propósito era poder salvar a su familia, a sus 12 hermanos, a su padre. Ese era el propósito de Dios. Pero tenía que pasar por esta fragua de calor, como decimos. Y vamos a ir a Mateo 4 para ir viendo el último ejemplo, el mejor ejemplo, el de Jesús, ¿no? Mateo 4. Dice en el versículo 1, dice así la palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dios permitió que pasara por esta prueba Jesús. Dios permitió que Jesús tuviera que pasar por esta prueba. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo la palabra que sale de la boca de Dios. El versículo 5 dice: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Démosle un aplauso al Señor Padre. 3 veces responde: escrito está. Versículo 4, 7 y 10. Y estas palabras que responde están testimoniadas en Deuteronomio 8, la primera, la del versículo 4, 8:3. ¿Sí podemos ir? Sí. Dice la palabra de Dios: y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías. Y tus palabras y tus padres habían conocido. Ni tus padres te habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Acá es la primera parte donde en el versículo 4 Jesús le responde, ¿no? En el desierto Israel pasó por un tiempo de prueba. Israel. Pasaron y vemos que hay una queja de parte del pueblo de Israel. Eso está en número 11, si podemos ir a un ejemplo. 11, versículo 4, dice: y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? O sea, acá estaban deseando, en Números 21, 5, estaban murmurando, acordándose de esa época en la cual en Egipto tenían abundancia de comida, ¿no? Y acá dice: y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua. Y detestamos este alimento tan miserable, el maná.
Israel ahí murmuró y Dios le responde en Deuteronomio 8:3, como vemos, dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocía, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Jesús mismo respondía con la palabra, respondió con lo que Dios le había enseñado en su momento al pueblo de Israel. La segunda, donde vemos el escrito está, donde cuestionan si Dios estaba con ellos, porque tenían sed. Vamos a ir a Éxodo 17, del 1 al 7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Zin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés le dijo, porque contendiste conmigo, porque tentáis al Señor. Pero el pueblo tuvo allí sed. Y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto a matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, he aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Ober y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Nasash y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor, diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Ahí vemos cómo el pueblo de Israel cuestionó a Dios, ¿no? Y Dios le responde en Deuteronomio 6:16, de no tentar al Señor, de no probar a Dios. Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis al Señor vuestro Dios, como le tentaste en Asash. Jesús, en el segundo, escrito estás, no tentarás al Señor, tu Dios, tenía la palabra esta en su corazón. Por eso le contestó de esta manera. Y el tercer punto en el cual tenemos que adorar solamente a Dios, vemos cuando el pueblo de Israel cayó en idolatría y hace el becerro de oro, ¿no? Que no tendrían que adorar a otros dioses. 3 veces con fuerza y firmeza le dijo, no tentarás al Señor, porque escrito está. Y Jesús pasó por hambre. Nosotros podemos traerlo a nuestros momentos de pasar hambre por ahí por necesidades económicas. Podemos caer en problemas emocionales o físicos. Pero Él va a resolver nuestra manera o nuestros problemas, porque escrito está en su palabra, para poder salir del problema que sea. Algunas veces la palabra nos tiene que transformar. Jesús tenía un corazón transformado. La palabra de Dios no solamente lo vemos en José, que dijo, no voy a cometer pecado contra Dios, porque tenía escrito en su corazón el no pecar contra Dios. Y así lo hizo, ¿no? ¿Y qué hubiera demostrado Jesús si se hubiera tirado? Hubiera demostrado
que el diablo tenía razón y que lo podía llegar a salvar a Jesús. ¿Qué hubiera logrado Jesús de decir, quiero todos estos reinos? Hubiera desarrollado su gloria, su propio poder, su ego, ¿no? Y eso es lo que por ahí algunas veces nosotros tenemos que ver, que Dios, como hoy empezaba la hermana, ¿no? Diciendo, tenemos que acudir a Dios de mientras que tengamos la palabra. Y la palabra está escrita. Es cuestión de nosotros poderlo llevar a nuestro corazón para no pecar, para que ese deseo cuando se empieza a desarrollar en nuestros corazones, poderlo cortar, decir, Dios, necesito tu ayuda, necesito que tú me saques de este problema. En el corazón nosotros tenemos que hacer esa transformación y escrito está, si vamos a su palabra, no vamos a cometer errores, ¿no? Cuando pongamos la palabra, esta palabra nos va a sostener. Si viene la tentación, la palabra nos va a defender. Y si estamos solos, como varios momentos podemos pasar en nuestra vida, la palabra nos guía. Y para ir terminando, le voy a pedir a Vicky, voy a terminar con el Salmo 119:11. Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. Esto lo decía Aleph, ¿no? Cuán bienaventurados son los caminos perfectos, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú, Señor, has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seremos avergonzados. Al considerar todos tus mandamientos, con rectitud de corazón te daré gracias. Al aprender tus ojos, tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puros sus caminos? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque en mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. José se mantuvo solo, pero estaba con esa palabra, con Cristo dentro de él. Por eso no pecó. David se desvió y pecó, pero se arrepintió y vio Dios ese corazón arrepentido. Lo perdonó. Salomón, por dejarse llevar, se desvió de los caminos del Señor. Jesús pasó por todas estas pruebas y pudo superarlas porque escrito está. Escrito está en el corazón, como dice, porque atesoró su palabra para no pecar contra ti. Santiago, un libro en el cual Dios nos puso como enseñanza, nos puso para exhortación, para corregir.
nos dice en el versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión o deseo. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Dice, amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y ese es el Dios que tenemos que anhelar, tener en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Si guardamos sus preceptos, guardamos su palabra, Dios nos va a guiar, nos va a sacar, sea la prueba que sea. La prueba va a definir en quién estamos creyendo, a quién tenemos en nuestro corazón. Dios nos va a sacar, así como nos da una puerta, nos da la llave para poder abrir esa puerta y poder salir victorioso. Así que, hermanos, les pido poder hacer una oración para el cierre. Padre, Señor Dios, Padre amado, en tu nombre, Jesucristo, tú que vienes de los cielos, tu palabra, que la tenemos hoy en día disponible para cada uno de nosotros, para que podamos llevarla a nuestro corazón, Padre amado, que solamente tu palabra, tu presencia, Señor Dios, habita en nuestro corazón. Vamos a pasar por diferentes pruebas, Señor Dios, pero tú nos vas a sacar en victoria. Tú nos vas a sacar en victoria, Señor Dios, porque no nos vas a dar una prueba que no podamos soportar, que no podamos salir de ella. Siempre y cuando vayamos ahí, a ti, Señor Dios, a tu presencia misma, a tu palabra. Tu palabra es la que transforma nuestros corazones. Esa palabra es la que redarguye nuestros corazones, la que corrige. Es esa espada, Señor, de doble filo, como dice en Efesios. Esa espada es tu palabra, que es viva y eficaz. Que podamos seguir a ella día tras día. Y en estas vasijas de barro, Señor Dios, que somos, podamos transformar nuestra forma de pensar, nuestras mentes, para poder ser victoriosos como tú nos has dicho. El final de esta obra es que estemos en tu presencia, Señor Dios, y que nos podamos ver reflejados como Jesús mismo, ser esos luminares en el mundo. Así como anduvo Jesús en vida y enseñó con tanto amor, con paciencia, con benevolencia, Señor Dios, tú nos enseñas hoy en día a poder salir de cada situación. Solo tú, Señor Dios, nos das esa herramienta que es tu palabra escrita. Escrito está, como dijo Jesús. Escrito está 3 veces, dijo Jesús. Solamente vos, Señor Dios, a través de tu presencia que mora en cada uno de nosotros, podemos sacar ese escrito está con poder para podernos defender de las acechanzas del diablo. Y se alejó el diablo de Jesús. Y vinieron esos ángeles y le sirvieron a nuestro Señor Jesús.
Así, tú, Señor Dios, cuando estamos en tu presencia, tú nos acobijas, nos pones bajo la sala del Omnipotente, nos cuida, nos redarguye, Señor Dios. Escrito está. Escribamos en nuestros corazones esta palabra de vida. Gracias, Señor Dios, por todo lo que nos das. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Amén.